Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el doctor Regino Ramos Jr. Gracias por estar conmigo al empezar esta serie sobre el calvinismo. El defecto fatal del calvinismo. Si el libre albedrío existe, Tulipa se marchita. Hay 5 puntos del calvinismo. Algunos comentaristas hispanos le añaden la A al fin de tulip para poner tulipa. Dicen que representa amor, pero en realidad no es parte del calvinismo histórico. La T significa depravación total. La U, elección incondicional. La L, expiación limitada. La I, gracia irresistible. La P, perseverancia de los santos. La propuesta es esto. Calvinismo tiene un defecto: el libre albedrío. Si existe el libre albedrío, tal como lo define la Escritura, entonces los primeros 4 puntos del calvinismo, tal como les define el calvinismo, son falsos y fallan. Primero, rápidamente veamos los 5 puntos del calvinismo. T. Depravación total. Los humanos están completamente caídos debido al pecado y son incapaces de elegir a Dios o hacer el bien aparte de su gracia. Romanos 3, 10 al 12 es el pasaje que les gusta. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La U, elección incondicional. Dios elige a quién salvará, basándose en su voluntad soberana, no en la fe prevista o el mérito humano. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. L. Expiación limitada. La muerte expiatoria de Cristo fue específicamente por los elegidos, asegurando efectivamente su salvación. Juan 10, versículo 11 y versículo 15. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y gracia irresistible. Aquellos a quienes Dios elige no pueden en última instancia resistir su gracia salvadora. Su llamado a la salvación es eficaz. Juan 6, 37 y 44. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y lo que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. P. La perseverancia de los santos. Los verdaderos creyentes permanecerán en la fe, porque Dios los perseverará, asegurando su salvación hasta el fin. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Cristo Jesús. Si existe el libre albedrío, tal y cual lo enseña la Biblia, entonces fallan los primeros 4 puntos del calvinismo. Número 1, la depravación total. Número 2, elección incondicional. 3, L, la expiación limitada. Y 4, P, gracia irresistible. Existen varias posibilidades para definir el libre albedrío. Número 1, libre albedrío absoluto. Número 2, libre albedrío limitado. Y número 3, libre albedrío determinista. Estaremos viendo estos 3 en detalle. Categorías del libre albedrío. El debate filosófico sobre el libre albedrío y el determinismo abarca un amplio espectro que abarca desde el libre albedrío absoluto hasta el determinismo absoluto. Para nuestra discusión, he dividido el espectro en 3 categorías. Hay muchas maneras de dividir el debate sobre el libre albedrío, pero esto basta. Número 1. El libre albedrío absoluto. El libre albedrío absoluto postula que los seres humanos tienen autonomía completa y absoluta en sus acciones y decisiones, sin restricciones externas, como las leyes universales de física, la química, ni limitaciones internas creadas por la finitud del ser humano. Según esta perspectiva, los individuos pueden actuar según su voluntad, independientemente de las circunstancias o limitaciones lógicas. Tiene características definitorias. La voluntad humana es completamente independiente y sin restricciones. Las decisiones no se ven influenciadas por eventos pasados, fuerzas externas ni limitaciones inherentes. Esta perspectiva asume un poder de acción casi divino, donde uno puede convertir cualquier cosa en su realidad. Ahora hay implicaciones filosóficas para este punto. Esta perspectiva extrema suele ser criticada por ser poco realista, ya que ignora el papel de las limitaciones físicas, psicológicas y lógicas, contradice los hallazgos científicos sobre la cognición humana, que sugieren que las decisiones se ven influenciadas tanto por factores internos como externos. Y lo tiene implicaciones religiosas. Este tipo de libre albedrío absoluto e ilimitado que solo un ser supremo posee como Dios no es posible para un ser finito. Número 2. El libre albedrío limitado. El libre albedrío limitado reconoce que los seres humanos tienen una autonomía significativa en la toma de decisiones, pero dentro de las limitaciones de las realidades lógicas, físicas y circunstanciales. Permite una elección significativa sin negar la realidad de las influencias externas e internas. Este tipo de libre albedrío está limitado por las restricciones que Dios ha impuesto sobre la humanidad. Sus características definitorias: las personas pueden elegir libremente entre las opciones que les son lógica y físicamente posibles. Reconoce las limitaciones impuestas por la biología, la sociedad, la lógica. Por ejemplo, una persona no puede volar por voluntad propia sin ayuda. Podríamos decir que este tipo de libre albedrío es la capacidad de hacer lo contrario. Las implicaciones filosóficas. Esta postura logra un equilibrio entre la agencia y el realismo. Esto significa que reconoce tanto la capacidad humana para tomar decisiones significativas, o sea, tener agencia, como las limitaciones del mundo real
que condicionan dichas decisiones o el realismo. Por un lado, la agencia se refiere a la capacidad de los individuos para tomar decisiones basadas en sus deseos, razonamiento y responsabilidad moral. Sostiene la idea de que los seres humanos no son meros títeres, sino partícipes activos en sus propias vidas. Son los agentes de sus decisiones y la responsabilidad de estas recae exclusivamente sobre ellos. Por otro lado, el realismo reconoce que nuestras decisiones no se toman en el vacío. Están influenciadas por factores como la biología, el entorno, las experiencias pasadas e incluso la soberanía divina, dependiendo de la postura teológica de cada uno. Una visión verdaderamente equilibrada del libre albedrío da cuenta de estas limitaciones sin reducir a los humanos a meros autómatas. Como agente que es libre de elegir, se entiende que hay ciertos externos que afectan la elección, el entorno, la educación. Este es el debate entre crianza y naturaleza. Pero la gente aún puede hacer lo contrario. Este enfoque evita los extremos del determinismo absoluto, donde todas las decisiones están dictadas por fuerzas externas, y el libertarismo absoluto o libre albedrío absoluto, donde la elección humana no está sujeta a ninguna restricción de la realidad. En cambio, sostiene que las personas tienen libre albedrío, pero dentro de los límites razonables, coherentes tanto con la experiencia humana como con la coherencia lógica. Preserva la responsabilidad moral porque los individuos son responsables de las decisiones que toman dentro de su esfera de control. Y hasta aquí esta es la postura que tenemos bautistas, que nosotros hemos creído por muchos, muchos años. Ahora, los calvinistas también hablan de un libre albedrío limitado. Ellos lo llaman compatibilismo. Compatibilismo. Hablan de que un ser humano tiene una vida determinada por Dios, porque Dios es soberano, pero que una persona sigue siendo responsable y culpable de las acciones de su libre albedrío. Afirman que una persona elige libremente sus deseos, pero que esos deseos se los da Dios, porque Dios es el que ha determinado todo dentro de la vida de la persona. Esto no tiene sentido. Solo mueve la decisión un paso más hacia abajo, pero dice que una persona tiene libre albedrío para tomar una decisión y que la elección está determinada por los deseos de la persona. Pero los deseos se los da Dios, ya que la soberanía de Dios determina lo que desearán. Y luego existe el determinismo absoluto. El determinismo absoluto postula que todo evento, incluidas las acciones y decisiones humanas, está casualmente determinado por estados de cosas previos. Imaginémonos una cadena de eventos, donde un evento está vinculado a otro evento anterior, que a la vez está vinculado con otro evento anterior, y así sucesivamente. Desde esta perspectiva, el libre albedrío es una ilusión y los humanos son esencialmente autómatas. Esto ocurre en un universo puramente naturalista donde no existe un ser supremo. Ahora, esto es el tipo de pensamiento que el ateísmo nos trae. No hay Dios, entonces el libre albedrío que nosotros creemos que ejercemos es una ilusión.
simplemente son decisiones que están impulsadas por lo que ha acontecido en decisiones previas. Sin embargo, tomar este determinismo y aplicar un Dios en lugar de un universo lleno de causa y efecto es lo mismo. Los calvinistas dicen que no es, pero sí lo es cuando uno lo estudia filosóficamente. Solo tenemos que reemplazar la frase está casualmente determinado por estados de cosas previas por estar causalmente determinado por la soberanía y voluntad divinas de Dios. Y luego reemplazamos la frase piensen en una cadena de eventos donde un evento está vinculado en un evento anterior y que a la vez está vinculado con un evento anterior y así sucesivamente. Por la frase, los eventos en la vida de una persona son una serie de sucesos que han sido determinados previamente por un ser supremo y cada evento conduce al siguiente. Observe cómo se lee. El determinismo absoluto postula que todo evento, incluidas las acciones y decisiones humanas, está casualmente determinado por la soberanía y voluntad divina de Dios, y los eventos en la vida de una persona son una serie de sucesos que han sido determinados previamente por un ser supremo, un evento que conduce al siguiente. Es lo mismo. Ambos son deterministas. En ningún de los dos hay libre albedrío, por lo que tampoco hay responsabilidad moral. La responsabilidad moral se refiere a la libertad de la gente para elegir y, por lo tanto, la responsabilidad por sus acciones. Y estas son las características definitorias. Todas las acciones son el resultado inevitable de condiciones previas y leyes naturales o están determinadas por un ser supremo. Niega cualquier forma de autonomía humana o responsabilidad moral, aunque dicen que no es cierto, aunque dicen que existe la responsabilidad moral, aunque dicen que existe la autonomía humana, pero ¿cómo puede existir si un ser supremo, o sea, Dios, ya ha determinado todo lo que va a acontecer? En realidad, esto se le llama la doble predestinación, pero más acerca de esto más adelante. Implicaciones filosóficas. Plantea cuestiones éticas sobre la responsabilidad y el castigo. Sugiere una visión mecanista del universo. A menudo alinea con el materialismo o un Dios determinista. Ahora, hasta ahorita esto es lo que tenemos. El libre albedrío absoluto, que solo pertenece a Dios, quien es infinito. Necesitas tener omnipresencia, omnisciencia, omnipoderoso para tener esto. Este tipo de libre albedrío tiene un alcance infinito, por lo que requiere estas características omni. Nosotros somos finitos, por lo que no podemos poseerlo. Está el libre albedrío limitado. Libre albedrío limitado. Existe el libre albedrío limitado o también llamado libertario. Y luego existe el calvinista, el libre albedrío compatibilista. Ambos son limitados porque la humanidad es limitada. El libre albedrío libertario o limitado es la capacidad total de actuar de otra manera. La humanidad es libre de actuar de otra manera sin coerción dentro de los límites de su finitud. Ahora, el libre albedrío compatibilista, preferencia del calvinismo, tiene problemas. El libre albedrío libertario o limitado no puede ser parte del calvinismo. El libre albedrío compatibilista es algo más. Tiene que surgir
para que la humanidad sea moralmente responsable de sus acciones y no para hacer de un Dios un monstruo moral. En otras palabras, Dios es amor, ¿verdad? Dios es justo, Dios es todas estas cosas. Y si Dios creó a alguien simplemente para condenarlo, entonces Dios se convierte en un monstruo moral, porque si esa persona es construida, es hecha simplemente para ser mandada al infierno, entonces Dios no enseña misericordia, ni amor, ni justicia a esa persona. Entonces Dios es un monstruo moral. En el compatibilismo significa que la humanidad tiene libre albedrío para elegir rechazar a Dios, porque al final tomó las decisiones que tomó, porque eso era su deseo. Sin embargo, si presiona uno al compatibilista honesto, él dirá que incluso ese deseo le es otorgado por un Dios soberano. Es un intento de distorsionar el libre albedrío para que sea compatible con un Dios completamente soberano que lo ha predeterminado todo. Así que, en definitiva, esto no es libre albedrío. De alguna manera, el deseo se diferencia del libre albedrío porque éste es determinista. Pero la influencia del deseo en el libre albedrío compatibilista es lo que hace a la persona responsable de la elección, aunque sea otorgada por Dios. Dios dio ese mismo deseo. Finalmente tenemos el libre albedrío determinista, o mejor dicho, el determinismo absoluto de la voluntad. En resumen, esto significa que todas las acciones, todas las respuestas a estímulos externos o internos están predeterminados por un agente externo, o sea, simplemente una función de causa y efecto generada por la naturaleza. En este caso, no existe el libre albedrío. Lo que se percibe como libre albedrío es meramente una ilusión y está fuera del control de la gente. No existe libre albedrío y no puede haber responsabilidad moral ni rendición de cuentas. Dios es el autor tanto del bien como del mal. Y este tipo de albedrío, el determinismo absoluto de la voluntad, es en efecto a donde nos lleva el calvinismo. El gran problema aquí es que si este es el caso, entonces no hay responsabilidad moral por cualquier acción que alguien cometa, porque las acciones tienen su origen en otra parte. O bien está centrada a causa por fuerzas deterministas naturalistas que entraron en juego cuando el universo, mediante un proceso aleatorio, se originó. O bien se centra en un ser supremo que predeterminó cada acción, tanto buena como mala, desde el principio. Por lo tanto, al final, la responsabilidad moral recae en los agentes del determinismo o la naturaleza o Dios. En este diagrama es un resumen de lo que hemos hablado. El libre albedrío. El libre albedrío absoluto. No es posible para los mortales. Solo Dios lo puede ejercer. El libre albedrío limitado. Es la capacidad de hacer lo contrario. Está disponible y puede ser ejercida por la humanidad. La soberanía de Dios permite el libre albedrío de la humanidad. Y aquí hay responsabilidad moral verdadera, porque es el agente que toma la decisión. Libre albedrío compatibilista.
Este es el libre albedrío de los calvinistas. Se llama libre albedrío en un intento de crear la ilusión de una responsabilidad moral para la humanidad. O sea que la culpabilidad moral se explica de esta manera. El libre albedrío está determinado por los deseos humanos, y los deseos humanos determinan el curso de la acción humana. Estos deseos que crean culpabilidad moral son dados y determinados por Dios. Esto significa que cada acción está determinada y predestinada. O sea que Dios, en cada decisión que uno toma, Dios ya ha predestinado, ha determinado y ha influenciado, te ha causado tomar esa decisión. Tú no la tomaste. Si piensas que tú hiciste la decisión, es solamente una ilusión. Dios te hizo hacerla. ¿Qué significa esto? Que no hay libre albedrío. Y sin libre albedrío hay ausencia de culpabilidad moral. Porque tú no lo hiciste, tú no lo decidiste. Fue decidido por ti. ¿Y qué es esto? Esto es determinismo. Dios determinó todo. Tú simplemente eres un títere bajo la ilusión del libre albedrío. En los siguientes videos estaremos viendo cómo el libre albedrío impacta las partes del calvinismo, la TULI. Al ver esto, vamos a entender que si existe el libre albedrío, tal como es, entonces el calvinismo falla. Dele un me gusta a este video, suscríbase a este canal para recibir notificaciones cuando hay más videos. Tenemos en este canal un sinnúmero de videos de apologética. Véalos y compártalos con gente que desea aprender apologética. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada. Respuestas bíblicas a un mundo posmoderno.